Acá pues ahí. Hola, buenas tardes. Sí, Regina. Acá. Oscar Monge. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta reunión. Para nosotros es un placer poder hacerla. En nombre del 10º Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud, vamos a hacer un evento desde una de las tantas mesas que tiene el encuentro. Una de ellas es Arte y Salud. Después hay 9 mesas más que son salud mental comunitaria, consumos problemáticos, prácticas territoriales y movimiento estudiantil, plurinacionalidad y terricidio, trabajo y salud, propuestas urbanas para un país sin manicomios, salud, prácticas, alimentos y medicinas en armonía con la naturaleza. Todas estas mesas agrupan, cada una de ellas, a una cantidad de organizaciones sociales, culturales, que apuestan a poder armar una red que resista a un modelo de exclusión. Básicamente entendemos, y mucho más ahora, en estos momentos de pandemia, donde el futuro es incierto y el presente es muy duro para gran parte de la sociedad, especialmente para los más vulnerables, poder hacer un aporte significativo en una nueva idea, en una concepción de la salud que integre todas las áreas del ser humano, desde la salud mental, la salud física, la alimentación, el medio ambiente, las cuestiones de género, el arte como un instrumento y un modo de vivir, y todas las demás actividades que se están programando para el 10º encuentro, que en un principio estuvo planificado para el mes de noviembre del presente año. Veremos cómo nos va llevando las circunstancias que estamos viviendo en este país y en todo el mundo, de la posibilidad de hacerlo en forma presencial, de hacerlo en forma virtual o de ver alguna otra alternativa. Para mí, en lo personal, es un honor participar, no solo del encuentro plurinacional, sino también de la Mesa de Arte y Salud, que son temas que me interesan, y creo que todos los que participamos en el encuentro lo hacemos con una idea política clara de que hay algunas cuestiones que tienen que cambiar en este mundo por la preservación del planeta y por la preservación de la civilización. En este sentido, creo que es una militancia saludable para nosotros mismos y para otros. En este sentido, creo que todos y todas están invitados a poder acceder a la información necesaria para conocer qué es lo que estamos haciendo y sumarse, quienes tengan posibilidades y ganas, a este 10º encuentro de plurinacional de prácticas comunitarias en salud. Bueno, esta es la presentación general de la mesa y le paso la palabra a Regine Redmeyer, que es la moderadora de este encuentro. Muy bien, gracias. Bueno, entonces te presento, Oscar, como primer expositor, porque me parece que ya la cantidad de participantes es más o menos lo que estamos esperando. Oscar Mogiano es psicólogo y arte terapeuta y coordinador general de Barbecho, un espacio para el cuerpo y la cultura. Muy bien, muchas gracias. Todo correcto, correctísimo, Regine, gracias. Bueno, este encuentro tiene en realidad un título que es
el arte, la vida y la locura en el tiempo de la peste. El encierro del poeta Jacobo Figman como símbolo del dolor social. En este sentido, yo decidí, extraordinariamente, porque no es lo que hago habitualmente, los que me conocen lo saben, tratar de leer algunas cosas para no dispersarme demasiado y no irme del tiempo para que funcione la organización que tenemos prevista. Le puse un pequeño título al texto porque a partir de los títulos después empiezo a reflexionar. Y lo primero que me salió fue una luz que nos guía como acontecimiento dentro del encierro. Por lo que he leído y escuchado y experimentado en hospitales psiquiátricos en los cuales estuve durante más de 15 años y por suerte pude salir, el poeta Jacobo Figman fue una excepción, tanto en la literatura como en los manicomios. Fue excepcional, creo que no por su origen, sino más por su destino. Para situarnos muy sucintamente, su origen fue el de un niño criado en una familia que se exilió a la Argentina desde la actual Rumania cuando él apenas tenía 4 años y comenzaba el siglo XX. El mayor de 6 hermanos de una familia de un padre trabajador se fue de su casa a los 19 años para estudiar en Buenos Aires. Vivía en Lobos, provincia de Buenos Aires. Se recibe de profesor de francés, se dedica a aprender música a partir del instrumento de su violín, trabaja en periodismo y en el 1918-19 comienza a escribir sus primeros poemas. Con dificultades para mantener su trabajo como profesor de francés, comienza a sufrir el estado de pobreza, que era la imposibilidad de tener quien lo ayude, de tener compañeros o compañeras que pudiesen mantenerlo, la dificultad que él tenía para mantener sus trabajos, lo hace caer en el desamparo y en cierto episodio, a los 23 años, es detenido por la policía. Maltratado, fuertemente golpeado en una celda mientras su sangre inundaba la cara, el poeta gritaba con su voz ronca: soy el Cristo rojo, soy el Cristo rojo. Frase que mezcla su misticismo cuasi delirante y la provocación a la brutalidad de un sistema policíaco que estaba adoctrinado para castigar. A pesar de esto, el artista denuncia en forma poética su defensa y dice en alguno de sus poemas: una luz alababa su inocencia. Un hombre que ha sufrido el castigo de la sociedad, el castigo que se propicia a quienes se rebelan a los designios del poder. Me gusta citar, a ese poder que en realidad es el poder que crea la realidad. La realidad no es algo tangible, no es algo igual para todos. Hay algo que tiene como privilegio duro, como un privilegio excluyente el poder, que es armar una realidad, una construcción imaginaria que digita las conductas de las personas en sociedad por medio de la razón. Y si no funciona la razón, por la fuerza bruta, ¿no? Esto lo hemos vivido desde que nacimos. Siempre me gusta citar algunas definiciones del diccionario, porque a diferencia del Wikipedia, que ahora podemos modificar un poquito y hacerlo un poco más dinámico, el diccionario tiene algo bastante conservador, ¿no? Sus definiciones son duras, inamovibles, y en última instancia, si bien la toman del acervo popular en algunos casos, las definen algunos en alguna reunión de aquella famosa Real Academia. Pero como razón define miramiento, consideración que mueve a portarnos de cierto modo en la sociedad civil, por lo que podrán juzgar o pensar los que sepan. Es fortísima esta definición, ¿no? Como definición de razón. Los que sepan. ¿Cómo habrá que portarse?
¿quién juzgará? Los que sepan. Es decir, hay alguien que sabe. Entonces el loco es quien ha perdido la razón. También lo dice el diccionario, ¿no? Y lo digo yo, o quien no cree en quien sabe, o simplemente quien no acepta esa razón. Por este motivo, la sociedad lo encierra en una presión denominada por la ciencia manicomio, que supuestamente cura la locura, otra definición del diccionario. Como las cárceles supuestamente rehabilitan a los reclusos condenados por alterar el orden constituido. Como las dictaduras, donde los represores asesinan o desaparecen a los revolucionarios que se rebelan a ese orden y pretenden cambiarlo. Estoy trayendo palabras de Enrique Pillon Rivière, que definió a los locos, a los presos y a los revolucionarios como chivos expiatorios. También de otra manera nos dijo otro gran autor, Thomas Sanz, que la medicina es el disolvente de la culpa social. Creo que tenemos que hacernos cargo que esta es la sociedad en que crecimos y vivimos todavía. Quizás cambiaron algunas formas, pero hay algo que sigue siendo muy parecido. A Figman rebelarse a la autoridad le costó el encarcelamiento, las golpizas y el castigo de una internación en un manicomio donde la abundancia de la pobreza llenaba las camas y era elegida para el sacrificio social. Todo aquel que se rebelase ante el orden debía ser duramente castigado. Este es el control social que nos escribió Foucault hace ya más de 50 años. Era el suplicio del siglo XX. La cárcel y el manicomio como castigo y como modelos para los demás. Como castigo para los que se rebelan y como modelo para los demás que no se rebelan, pero que tienen que tener claro las consecuencias que paga el que se rebela. Las consecuencias que paga el que se rebela al que sabe. Figman escribió: yo estaba muerto bajo los grandes soles fríos. Su poesía era escuchada por sus pares, Marechal, Borges, Girondo, los surrealistas, pero no era acompañada. Algo en el poeta no estaba dentro de las reglas del martinfierrismo, movimiento de aquella época en la cual supuestamente estaba incluido. Algo no cuajaba del todo, algo desentonaba. Me pregunto, ¿sería su pobreza? ¿Su falta de adecuación a los modos formales de la época? ¿Qué lo distanciaba de sus colegas? ¿Su misticismo? ¿Sus delirios? ¿Figman estaba realmente enfermo? ¿Compensó esa extradición cultural y social con su alianza con la Virgen, con sus diálogos con ella, con sus conversaciones con la divinidad? Si la ciencia, en mi caso personal el psicoanálisis, puede descifrar ciertos enigmas, no hace lo mismo con los misterios. Y yo hoy, aquí, en este momento y con estos temas, especialmente con Jacobo Figman, dejaré los enigmas y me quedaré en el ámbito de los misterios. Y dejaré a mis compañeros de mesa que sigan hablando de Jacobo Figman, el poeta, porque uno lo ha conocido y lo ha tratado mucho, y otro creo que también lo ama profundamente. Me centraré en uno de los aspectos de esta charla, que es el encierro. Figman fue encerrado en un manicomio de por vida, 28 años, de internación entre las décadas del 40 y el 60 inclusive. En aquel entonces el encierro era tras los altos muros
y rejas de hierro, policías en la entrada y control absoluto de la persona que pierde su intimidad, sus pertenencias, su posibilidad de estar en el mundo. Electroshock, chalecos de fuerza, coma insulínico, impregnación medicamentosa eran algunas de las estrategias para silenciar las voces. Ya no sabemos que curaban nada. Sin embargo, algo en el poeta no cesó, a pesar del castigo y del dolor. Su poesía y sus dibujos, que ya no publicaría, pero que regalaba para que alguien los tenga, para que sigan existiendo por fuera de los muros, para que algo de su ser perdurara más allá de ese camino tan alto y tan desierto. Hoy también siguen existiendo las cárceles superpobladas y los manicomios, que no están superpoblados por una cuestión económica. Ya no es tan conveniente. Pero algo se ha perfeccionado en este control social, que ha inventado y generado nuevos, variados y sofisticados tipos de encierro. De ello dan cuenta los mares llenos de cadáveres de migrantes que quedan encerrados bajo el agua. Cientos de miles de refugiados en campamentos que pasan sus vidas encerrados sin nada que hacer. Solo existir, sobrevivir. Millones de habitantes que no tienen país ni tierra donde vivir y quedan encerrados en la nada misma. Y fundamentalmente la marginación social, que deja encerrado por fuera, vaya paradoja, ¿no? Encerrados por fuera, del comercio social a millones de habitantes del planeta en la mayor de las indigencias. En estos tiempos, mientras que menos de 10 personas físicas tengan la misma riqueza que 5.000 millones de habitantes, y repito, 10 personas físicas tengan la misma riqueza que 5.000 millones de personas físicas, con nombre y apellido, nada podrá andar bien. Y ahora una pandemia nos vuelve a encerrar. En nuestra impotencia, y la pandemia es una muestra de impotencia del sistema, que ha quitado al ser humano del centro de todo interés y actividad, para sustituirlo por la ambición de la acumulación de riquezas. Eso sí, el costo lo pagan los más pobres y vulnerables, y lo pagan con su vida. Lo paga el planeta con su destrucción y la civilización con su posibilidad de desaparecer. Este sistema es el sistema capitalista depredador. Y me pregunto si depredador no es un adjetivo redundante. Creador del monstruo neoliberal, que ha hecho del individualismo un organizador social, rompiendo la trama vincular entre las personas, despreciando la solidaridad, el apoyo mutuo y el sostén social. Han destruido los estados como regulador de fuerzas y factor de igualdad. En estos tiempos, el mayor control social se ejerce a través de la marginación, a través de un sofisticado sistema financiero, de un capitalismo mundial integrado. Pero no pierdo la esperanza. Y la esperanza me la da una juventud valiente, que sale a reclamar por sus derechos en las calles, como una ola verde, por la igualdad de género, por acabar de una vez por todas con el patriarcado. Salen a la calle los militantes de siempre, que siguen resistiendo. Las agrupaciones barriales, los movimientos sociales por el derecho a la vivienda, a un trabajo digno, por la participación en las empresas, por la recuperación de las empresas. Y no me olvido, porque ellos son fundamentales en nuestras vidas, de las organizaciones de derechos humanos, de los sindicatos, quizás no de todos seguramente, pero de los sindicatos,
de las compañeras y compañeros de la cultura y la salud, con quienes seguimos trabajando por un futuro mejor, por un mundo con iguales oportunidades, por el intento de combatir esta subjetividad capitalista, para construir otra más humanista, otra subjetividad más humanista, que vuelva al eje del ser humano, para que este mundo sea un mundo mejor, más sano y vivible. Y sospecho que en esta esperanza está el espíritu y la sabiduría del poeta Jacobo Fishman, que no se dio por vencido a pesar del encierro, los golpes, los daños y la indiferencia, incluso de sus colegas y amigos, que soportó la peor de las marginaciones, el peor de los encierros y sobrevivió por su arte y con su arte, y vive entre nosotros, con su arte, con su espíritu, y es una guía. Quizás sea por todo esto que dedico gran parte de mi tiempo y mis energías al arte terapia, como un modo de intervención terapéutica. Y en esto, debo decir, tuvo mucho que ver mi gran amigo y maestro Vicente Citolema, con quien me inicié en esta aventura maravillosa que es el arte terapia. Y también mi reconocimiento a su escritura y a su fuerza a mi querido amigo Alan Robinson. Por hoy he terminado. Muchas gracias, Regine, y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Oscar, por tu exposición. Entonces, ahora invitamos al siguiente, que es Alan Robinson. Alan Robinson es actor, es director de teatro y es escritor. Te invitamos. Bueno, Hola. primero, hola Regine, hola Vicente, hola Oscar. Agradecerle a los 52 participantes que estamos en esta reunión de Zoom, algo nuevo para todas las personas que estamos acá. Estos encuentros, a mí me gusta más hacerlos 54, dice, hay más de 52. Acá somos 52 y en Facebook hay 54 personas más. Somos más de 100, reunidos a partir de Jacobo Fishman. A mí me gusta, quiero decirlo, que estos encuentros sean presenciales, por lo cual nos convoco a que cuando las autoridades nos permitan, volvamos a reunirnos, a celebrar la poesía, a celebrar el arte, a celebrar la locura. Estoy acá con mi hija que quiere saber qué está pasando. Bueno, les cuento un poco algunas cosas que yo estoy haciendo en esta cuarentena, porque creo que siempre está bueno saber qué hacemos, ¿no? Aún en contextos de encierro, porque quizás lo primero que tiene en común esta cuarentena con un manicomio es que ambos son contextos de encierro. Tanto el manicomio como la cuarentena es un contexto de encierro. Obviamente es mucho más amable y hay muchas más libertades en una cuarentena que en un manicomio. Pero bueno, yo les cuento un poco, como bien decía Regine, yo soy escritor, soy director de teatro, a veces actúo en algunas obras. Hace ya varios años hago delivery en bicicleta de mis libros y también envíos por encomienda. Actualmente, bueno, yo trabajaba dirigiendo obras de teatro, ahora no se puede, trabajaba dando clases, ahora se puede, pero en modalidad online, por lo cual muchas de las clases que daba las continúo de manera online. Y una cosa linda que tiene que ver con la literatura, y si hablamos de Fishman, es como que también empezamos a hablar de literatura, que a mí se los cuento porque me hace muy bien. Estoy publicando un diario que se llama Diario de una pandemia, desde mi página web, que es alanrobinson.com.ar.
y en ese diario voy publicando día a día las cosas que voy viendo, que me van pasando. Cosas chiquitas, no es nada del otro mundo, es apenas un diario. Bueno, después quiero compartir y contar algunas cosas que para mí son importantes y son muy significativas, porque la obra de Jacobo Fichmann, tanto la obra de Jacobo Fichmann como la literatura de Vicente Citolema, modificaron mucho las posibilidades de mi trabajo como artista, tanto como escritor, como actor y como director de teatro. En el año, yo lo conocí a Vicente Citolema más o menos en el 2008-2009, justamente porque a través de un foro en internet había escuchado a un dramaturgo, un escritor teatral, comparar a Jacobo Fichmann con Antonin Artaud. Antonin Artaud es un poeta y artista francés del siglo XX. Y esa comparación me llamó mucho la atención. Entonces entré a internet, googleé lo que todos hacemos, pero hace 10 años puse Jacobo Fichmann y apareció una página en internet que se llama El Ortiva, donde había una reseña de Jacobo Fichmann con un montón de artículos de Jacobo Fichmann. Uno de esos sobre Jacobo Fichmann. Uno de esos artículos es una entrevista que le hizo Vicente Citolema a Jacobo Fichmann, maravillosa, que salió en la revista Talismán y después salió en distintos espacios, en distintos medios de comunicación. Esa entrevista es maravillosa, si pueden leerla, yo se las recomiendo mucho, porque esa entrevista da cuenta, de alguna manera, de un libro que publicó Vicente, que se llama El pensamiento vivo de Jacobo Fichmann o El viaje hacia la otra realidad, que es un libro también maravilloso, que según palabras del escritor Abelardo Castillo, no se sabe quién está más loco, si el autor Vicente Citolema o el entrevistado Jacobo Fichmann. Les recomiendo también mucho, si pueden conseguir ese libro, la entrevista se consigue en internet. Entonces, cuando lo conocí a Vicente, y a través de Vicente, la obra de Vicente Citolema, la literatura de Vicente y luego la literatura de Fichmann, uno de los primeros impulsos que tuve fue escribir una obra de teatro. La obra la escribí junto con Martín Ortiz, un colega, también actor, también escritor, también director, y la obra se estrenó en el año 2010 y se llamó Yo soy Fichmann, esa obra de teatro. Lo invitamos a Vicente, Vicente actuó, hizo unas performances, hizo unas intervenciones en la obra y estuvo muy buena. Años más tarde, no contentos con esa experiencia teatral, hicimos una segunda experiencia teatral, pero ahí trabajamos con un texto que escribió Vicente, que se llamó El Cristo Rojo, y que lo estrenamos en el año 2018 con la dirección de Galileo Bodoc. Y la compañía artística en la que trabajo yo lo editamos, y acá está El Cristo Rojo, que es una obra de teatro que escribió Vicente, y esa es la foto de Jacobo Fichmann. Bien, después algo que a mí, de lo cual yo aprendí mucho, porque alimentó mucho mi camino artístico y mi búsqueda artística, fue un texto de Vicente que se llama El Ángel Enjaulado, que es un texto literario de ficción y de realidad también, que reúne una serie de episodios que ya no importa si son verdad o si son ficción o si son fantasías, no importa, digo, porque está muy bien escrito ese texto, tiene un valor literario independientemente del valor biográfico que pueda tener el texto El Ángel Enjaulado de Vicente Citolema, que también les recomiendo mucho. Se puede leer en un libro de Vicente que es muy bueno, que se llama Diálogos.
¿no? Un libro que se llama Diálogos, donde Vicente compila una serie de textos y entrevistas y encuentros que tuvo con Fishman, con Pichon Rivière, con Ulloa y con Rosichner padre, no con Rosichner hijo, que fue asesor del gobierno de Mauricio Macri hace el año pasado. Bien, después algo importante que ya tiene que ver con mi propia búsqueda artística y con mis propios intentos de crear obras de arte, ya sea en el teatro o en la literatura, tiene que ver con el lugar que le di yo a la obra de Fishman en mi propia obra. En uno de mis libros que publiqué en el 2013, Actuar como loco, yo dedico un capítulo al impacto que supongo tuvo en la cultura y en mi poética la literatura que plasmó Vicente Citolema en su relación con Fishman y la propia literatura que Fishman publicó a lo largo de su vida. La literatura de Fishman está compilada en un libro que se llama Obra Poética, la literatura poética, ¿no? Todas las poesías, y que reúne 3 publicaciones que hizo Fishman a lo largo de su vida. Y en Actuar como loco, que es un libro que yo publiqué en el 2013, yo lo que empecé a desarrollar a partir del pensamiento de Jacobo Fishman, o lo que yo interpreté como algunas señales del pensamiento de Jacobo Fishman, y algo que retomó Vicente, que es el derecho al delirio, ¿no? Y yo lo hice extensivo y lo llevé hacia el derecho a la alucinación. ¿Y por qué esto fue importante en mi vida? Y esto por ahí es personal, pero me gustaría compartirlo para que se entienda. Desde dónde a mí me convoca la obra, tanto literaria como intelectual de Fishman, tiene que ver con que yo estuve en contextos de encierro, en distintos manicomios, en distintos momentos de mi vida, y fue muy importante poder encontrar en el arte, por eso lo destaco a Vicente, artistas que consideraran tanto al delirio como a la alucinación derechos. ¿Por qué? Porque pensemos en el caso de un dramaturgo. Si yo les digo que un dramaturgo escribe voces, ¿no? Nos podemos hacer la imagen porque la dramaturgia está escrita a partir de lo que dicen los personajes con sus voces. Entonces, eso como primera aproximación hacia una estética de la locura es como más sencillo. Ahora bien, ¿dónde se complica los procedimientos creadores? Uno puede como dramaturgo escribir imaginando voces en su fantasía, pero también puede escribir escuchando voces en sus delirios y alucinaciones. Y ahí es donde aparecen los miedos, ¿no? El miedo al brote psicótico, el miedo al sufrimiento, un montón de temores. Por eso las estéticas más difundidas son aquellas que nos invitan a escribir a partir de la imaginación. ¿Por qué? Porque en un punto quienes escuchamos voces y tenemos visiones, tenemos que encontrar mecanismos de defensa para que no nos lleven o al loquero o a la cárcel solo por el hecho de escuchar voces y tener visiones. A propósito de esto, les cuento que ayer se celebró el Día Internacional del Orgullo Loco, el 27avo, hace 27 años que se celebra el Día del Orgullo Loco en distintas ciudades del mundo. En Buenos Aires se celebró por primera vez el año pasado y extiendo un saludo a todas las personas aquí presentes que se perciban como personas locas. Mi saludo más fraterno, más cariñoso y más empático. Porque quienes hemos pasado la experiencia del castigo y de la represión narcoterapéutica, sabemos el valor que tiene ponerse a hablar públicamente
de la locura. Entonces va mi saludo para todas las personas que se perciben como personas locas. Después vuelvo sobre el valor que tuvo la obra de Fishman en mi propia literatura. Después de la publicación de Actuar como loco, yo me seguía preguntando, bueno, ¿qué otros artistas tomaron el tema de la locura no solo en su obra, sino que pudieron involucrarlo en sus procedimientos creadores, que lo pudieron hacer parte de sus propios procesos creadores? Y me fui encontrando con un montón de artistas. Y fue muy importante porque cuanto más artistas locos conocía, más permisos podía encontrar yo en mi propia obra. Me encontré particularmente, aparte de Vicente, que ya lo mencioné, con una entrevista que le hicieron al actor argentino Alejandro Urdapilleta, muy talentoso actor de teatro, de under, de cine y de televisión, donde Alejandro Urdapilleta responde que la locura puede ser un camino de conocimiento. Y esto es muy interesante, a mí me resultó muy interesante. ¿Por qué? Porque si estamos de acuerdo en que la locura no es una enfermedad mental, bueno, entonces, ¿qué es la locura? Bueno, Alejandro Urdapilleta la define como un camino de conocimiento. Y fíjense qué interesante, porque Alejandro Urdapilleta lo dice hace pocos años, en el siglo XXI, década del 2000. Pero Jacobo Fishman, en la primera mitad del siglo XX, en un poema había escrito: demencia, el camino más alto y más desierto. Entonces, casi 100 años después, Alejandro Urdapilleta, quizás sin conocer la figura que utiliza Jacobo Fishman en su poesía sobre la demencia, propone que la locura puede ser un camino de conocimiento. Fishman caracteriza a la locura, a la demencia, como un camino, pero ¿como cuál camino? Como el más alto y el más desierto. Entonces, a partir de esa experiencia, todas estas experiencias que fui viviendo a partir de la obra de Jacobo Fishman, en el último libro que yo publiqué el año pasado, que se llama El Cuerdismo, donde yo desarrollo la idea de que la cordura y la razón en realidad son un sistema de opresión y de control social, hay un capítulo donde yo reuní un montón de artistas locos o artistas que dieron cuenta de la locura, ya sea como figura artística o ya sea como procedimiento creador. En ese capítulo me encontré con que sí existe, sí podemos hablar de una estética de la locura. Y nos podemos empezar a preguntar si acaso la locura no es el camino de la creación y la cordura no es el camino de la creatividad. O reformulando la pregunta, ¿la locura es el camino de la creación y la cordura es el camino de la creatividad? Eso por el momento es un poco lo que quería compartir en este encuentro y agradecerles nuevamente que estén del otro lado de las pantallas y paso la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Alan, por tu exposición. Bueno, entonces pasamos ahora a escuchar a Vicente Citulema, poeta, dramaturgo, abogado y docente universitario. Bienvenido, Vicente. Bueno, buenas noches. Algo pude ver dentro de lo poco que veo de gente que está allí. No sé si son fantasmas, espectros, angustiados y anhelantes en el mundo como yo, pero sí distinguí algunos rostros que conozco de muchos años. Bueno, en la nebulosa y a la distancia abrazo a los que conozco
y abrazo con el corazón a los que nos están escuchando y que desde hoy también considero, porque lo son, partes de mi propia historia. Agradezco también tanto a Oscar Mongiano como a Alan Robinson la forma con que me han nombrado y tratado en una manera que me lleva a sentir pudor. Pero también es cierto que cuando uno cumple, como yo ya he cumplido, 80 años, también tiene que acostumbrarse a que la gente nos ame en la medida que todos nos despedimos de alguna forma de nuestros propios días y también nos despedimos en los días de otra gente y de sus días. Gracias por las palabras, por el amor que en estos complejos tiempos de peste he recibido casi con exceso. Y también gracias doy yo a uno de mis dos maestros. Paradójicamente, y no tan paradójicamente, siempre son así las cosas, uno abre una puerta y no termina de abrirla o de caminar por donde se abrió la puerta. Ahí están Jacobo Figma y ahí están Enrique Pichon Rivière. Les debo muchísimo a los dos. ¿Qué le debo a Pichon? Bueno, una rigurosa y hasta desesperada búsqueda de la verdad científica. ¿Y qué le debo a Jacobo Figman? Una profundísima, espiritual y carnal búsqueda de la verdad en la belleza. Y tal vez a este momento de mi propia existencia pueda como entender, siguiendo como una dialéctica moderna, la que surge a partir de Hegel y de Marx, aunque en ese momento básicamente es de Hegel en donde me apoyo ahora, que deberíamos aprender a encontrar en los aparentes opuestos la constitución de otro momento trascendente de la existencia. Yo todavía creo que de la verdad científica y de la verdad artística debe y devendrá la verdad amorosa, que las contiene en un devenir superior. No es necesario matar para la vida. Se puede construir lo nuevo sin necesidad de la muerte. Es la tarea más ardua. Es más fácil agarrar un martillo y romperlo todo. Estoy convencido que necesitamos de herencias de la historia para afirmarnos en el mañana. Lo que vendrá será lo que podemos soñar hoy a partir de la memoria de lo que fue. Tal vez el ser sea precisamente eso, la trascendencia de la destrucción y la apetencia del espíritu, pero no de un espíritu en lo abstracto. Lo llamemos espíritu, lo llamemos alma, algunos podrán hablar de ente, que lo llamen cada uno como pueda. La vida no se agota en nuestro cuerpo.
visto simplemente como materia que alienta la muerte. No, somos más. Y ese más es el acto. Y el acto es el acto de la verdad y la belleza, del cuidado del otro, de la fraternidad del otro, del amor por el otro, que es la única manera de entender la vida, aún en tiempos de muerte como los que estamos transitando. ¿Quién ha dicho que la muerte puede más que la vida? En gratitud a Jacobo Fickman y a Pichon Rivière, estamos reunidos aquí, o por lo menos creo que estamos reunidos para ello aquí. Muchas veces he hablado de Enrique Pichon Rivière. Hoy quiero hablar más en estos minutos de Jacobo Fickman. Tal vez porque él necesite más que nadie de nuestra ternura, para sacarlo del silencio que también lastima. Como bien se dijo, Jacobo Fickman tiene un poema donde habla de la demencia, del camino más alto y más desierto. Ese poema, si no me equivoco, y yo se lo escuché decir en una de nuestras largas caminatas por los patios del hospicio, él lo escribió en 1928. Yo no creo, y pienso que soy un buen lector, que en nuestro país en esos años hubiera una poesía comparable a la de Fickman. En lo, digamos, en lo que habría como nuevo. Y no voy a entrar en disputas con la obra de ningún otro poeta, porque también los admiro y los conocí y discutí con Borges, conocí y quise mucho a Oliverio Girondo, tuve la suerte de conocerlo a Enrique Molina, Alejandra Pizarnik, a Neruda, todos grandes poetas. Pero sinceramente, siento que, y esto quizás ya no lo pueda como probar, ni quiero, pero siento que el universo de Fickman tiene como algo más. Hay otra cosa que no se puede apresar, tal vez hasta no estar en un estado como de gracia, hasta poder sentir como propio el dolor del otro. Y a la vez sentir que ese dolor de otro solo puede ser dicho con belleza, no con gritos ni con grosería, sino con una delicadeza especial que yo solo conocí plantado frente al infinito, a los viejos dioses y a los nuevos dioses. Yo solo lo conocí en Fickman. Obviamente no todos tienen por qué creer lo que yo creo, pero déjenme compartirlo. Y tal vez lo hayan leído, pero también quiero compartir, y recuerdo la vez que se lo escuché a Fickman, este poema de 1928, de su primer libro, Molino Rojo, que se inicia con ese momento que recordó mi querido Alan Robinson. El poema dice así: demencia, el camino más alto y más desierto.
oficios de las máscaras absurdas, pero tan humanas. Roncan los extravíos, tosen las muecas y descargan sus golpes, afónicas lamentaciones. Semblantes inflamados, dilatación vidriosa de los ojos en el camino más alto y más desierto. Se erizan los cabellos del espanto, la mucha luz alaba su inocencia, el patio del hospicio es como un banco a lo largo del muro. Cuerdas de los silencios más eternos. Me hago la señal de la cruz a pesar de ser judío. ¿A quién llamar? ¿A quién llamar desde el camino tan alto y tan desierto? Se acerca Dios en pilchas de loquero y ahorca mi gañote con sus enormes manos sarmentosas, y mi canto se enrosca en el desierto. Piedad. Creo que sería bueno también escucharlos a ustedes sin perjuicio de que yo luego pueda decir algunas cosas más. Así que bueno, ¿por qué no dejar que el momento de la escucha tenga su lugar? Hay veces que el silencio son las mejores palabras, al menos en este momento de mi vida. Así que los vamos a escuchar. Muy bien, sería quizás bueno saber si Rubén pudo ver algunas preguntas que hizo gente por Facebook, y si no, esperamos acá también alguien en vivo que quiera participar. Hay una forma de hacer preguntas por escrito que es donde dice chat en la pantalla. Ahí se puede escribir para quienes quieran preguntar algo. Y también se puede preguntar de forma oral y verbal, tocando donde está el símbolo del micrófono, permitiendo que se escuche. Y si eso fuera poco, pueden gritar. Seguramente se los va a escuchar. El grito en el universo. Pueden probar, hay que animarse. Si no bueno, funciona la máquina, griten fuerte, que tal vez los escuchen. Acá hay una pregunta en el chat. Bueno, alguien que no quiso gritar. Pregunta Adriana si Fishman estuvo en el Borda. Sí, estuvo en el Hospital Borda, que antiguamente se llamaba Hospicio de las Mercedes, pero es el mismo hospital. Y estuvo involuntariamente también, es importante aclararlo, que no estuvo porque quería atender su salud mental. O sea, estuvo involuntariamente. 28 Sí, claro. años. Una cuarentena de 28 años. Sí, tuvo 2 internaciones. Una primera internación que durará más o menos unos 6 meses. Y que buena parte de esa internación, cuando él recupera la libertad luego de esos 6 meses, es la que motiva
o es uno de los motivos que desencadena el libro Molino Rojo, del cual hemos leído este poema. Pero aclaro, el poema, si bien toca el tema explícitamente de la demencia, no es como todo un libro donde se hable de la demencia. Es tan importante el tema, es tan como sagrado el tema para Fickman, que paradójicamente en sus 3 libros publicados y en mucha de la obra que he leído y que no fue publicada, salvo poemas que yo luego empecé a publicar en revistas, después de conocerlo a él, y que también otra gente en forma aislada y luego reunidos en conjunto fue publicando. Pero puedo decir que leí muchísimos poemas de Jacobo Fickman. No me voy a arrogar haber leído todos, pero leí muchísimos. Y tal vez, si no me equivoco, el único poema donde en forma explícita, digo en forma explícita, aparece nombrada la locura y aparece nombrada como demencia, que además habría que entrar a discutir, porque no es lo mismo locura que demencia. Demencia remite a digamos, al lenguaje de lo legal y de lo científico. Y locura es un lenguaje, digamos, de la cultura más general. No se puede decir a nadie es un demente de mierda o es un demente fantástico. No, la gente eso lo reserva para los locos. Alguien puede decir, este es un loco genial, este loco es un hijo de puta. Es decir, porque tiene otra significación. Y en definitiva creo que es más amorosa, tanto en el elogio como en el aparente insulto. Demencia no. Demencia es igual a castigo. Demencia es igual a muerte civil. Demencia es igual a incapacidad, a perder el nombre, a perder cualidades que hacen a la dignidad humana, al ejercicio concreto. No podés votar. Yo creo, aun con todas las contradicciones, en el derecho al voto de una sociedad. Hay más preguntas. No podés tampoco salir del espacio donde te han puesto sin una orden del juez. No podés dar el consentimiento a tus hijos que quieran viajar, que quieran casarse. Es decir, te convertís en un muerto civil. Eso a caballo de la incapacidad que legalmente el Código Civil estipula bajo la figura de la demencia. El loco es más para la poesía, tal vez, pero también para la cultura popular, para los vínculos más cara a cara. Sé que hay otras preguntas. Sí, hay otras preguntas. A ver. Y que las contesten acá, de la trilogía de la obra de Fickman, ¿cuál considera usted es el poema más significativo? Me parece que esto lo acabas de contestar, tal vez, con este demencia. Y como siempre, a una pregunta le contestamos con otra. ¿Y qué ponemos detrás de significativo? ¿Qué significa significativo? Que expresa más el mundo de Jacobo Fickman en su totalidad, el que leí no. Tal vez hay otros poemas que expresan más del mundo de Fickman, porque buena parte de la poesía de Fickman tiene dolor, pero tiene como un dolor, diríamos, como sublimado. Ese pensamiento, ese concepto de Pichon Rivière, de lo siniestro a lo maravilloso,
está presente en Figman. Lo siniestro del sufrimiento del sujeto superado por la apetencia de la maravilla de la vida. No quiero volverme como un pensador romántico, aunque sería bueno también ser un pensador romántico, pero Figman demuestra con su conducta que se puede superar el dolor de los dolores, como puede ser el encierro en un hospicio, y que no te quede marca, porque fuiste capaz desde el cuidado de tu espíritu superar ese dolor. Y lo digo con profundísimo respeto por la gente que en los hospitales psiquiátricos tiene el cuerpo lastimado en vida y lastimado en muerte, porque hay que ver la cantidad de, como fue denunciado, la cantidad de veces que se profanan los cuerpos en el hospicio, sacándole a los muertos órganos que son parte de un gigantesco negocio monstruoso que sigue en pie, que es sacar, por ejemplo, córneas y otras partes del cuerpo para construir con eso economía. Y también, a propósito de la pregunta sobre cuál es la poesía, cuál sería la poesía más significativa, también yo pensaría en la literatura como quienes escriben y quienes leen, porque la literatura también es la lectura de la literatura. Y considerando que la poesía de Figman es una poesía con una estética compleja, surrealista, metafísica, si se quiere, cristiana, pero no cristiana o sea, complejamente cristiana. Quizás la sugerencia sería leer muchas veces todas las poesías de Figman hasta encontrar algún significado. Yo el poema que Vicente nos recitó recién, no solo lo leí muchísimas veces, lo recité muchísimas veces en distintos lugares, en distintos escenarios, y cada vez que vuelvo a escuchar ese poema, o cada vez que lo vuelvo a leer, el poema me dice algo que antes no me había dicho. Y eso es el arte. Creo que eso es un poco la literatura universal, ¿no? Como aquellos artistas que logran percibir más allá del lugar y del momento que les toca vivir. Y su literatura da una respuesta a la conexión con ese, no sé cómo, digo, es algo que se escapa al lenguaje, se escapa a las palabras, pero sí me parece que lo significativo aparece en la lectura, ¿no? En la lectura como una experiencia. Mira, acá hay una pregunta. Siendo el amor y la fraternidad la única manera de entender la vida, ¿cómo cree usted que se sale como sociedad de este control social imperativa y policial en la pandemia? Bueno, esto sí creo que tiene que ver un poco con lo que estaba hablando sobre el encierro. Y me hizo recordar a un texto que leí de Eduardo Pavlovsky, que citaba a Negri, o sea que Deleuze le preguntaba a Negri cómo se puede extender el esplendor de un acontecimiento micropolítico hacia lo macropolítico, ¿no? Entendiendo como micropolítico las luchas moleculares, las luchas donde se intenta en algunos quiebres de lo que viene como muy compacto desde el poder, poner una pequeña cuña para que algo empiece a abrir esa grieta. Y Negri le responde, perdón, Deleuze le responde muy sucintamente, dice,
con amor y pueblo. Esto fue hace muchos años y me quedó muy grabado, porque después, ya un poco más grande, entendí de qué se trataba, ¿no? Y creo que algo de esto tiene que ver con lo que decía Vicente antes, ¿no? Que ya no hay modo de enfrentamiento, de martillos que sirvan, sino que la respuesta tiene que ser una respuesta amorosa en el sentido no romántico, sino amorosa en el sentido de ligarme al otro y comprender al otro como parte mía, al otro aunque no lo conozca, a volver a construir una malla social donde pueda sentir en mi piel el sufrimiento de otro. Creo que hasta que eso no lo logremos, la indiferencia va a seguir siendo la reina del exterminio, ¿no? Porque no hay exterminio posible sin indiferencia. Por eso, en lo que dije al principio, puse mucho énfasis en que somos responsables como sociedad, ¿no? Y ahí podríamos pensar en Artaud, como decía Alan, cuando escribió Van Gogh suicidado por la sociedad, ¿no? Creo que nosotros tenemos que ir cambiando, todos. Bien, acá hay dos preguntas que creo que se puede contestar en una. Quieren saber, o siempre querían saber, cómo fue la convivencia con Jacobo, cómo pudiste externarlo y si es cierto que lo llevaste a vivir con vos en tu casa por 10 años. Preguntan. Bueno, ahora sí que tengo que contestar porque son preguntas como directamente dirigidas a mí. ¿Cómo era la convivencia con Jacobo Fickman? Para mí fue maravillosa. No olvido, entre otras cosas, las veces en que yo lo invitaba a ir a la casa de mi abuelo Manuel, y tengo los recuerdos de horas y horas en que Fickman y mi abuelo disputaban sobre quién de los dos podía hablar mejor con los ángeles, con los héroes. Disputaban a ver quién podía alcanzar la locura más hermosa. Y tomaban vino, un vino no muy bueno que mi propio abuelo hacía con las uvas de la parra, ¿no? La parra nos cubría del sol en los domingos y al mediodía, que era mucho sol, y con esas mismas uvas mi abuelo hacía el vino y no lo tome nadie a mal, eran las costumbres de la época y las mujeres poco a poco nos dejaban solos porque hasta se asustaban un poco de la manera en que tomábamos vino, especialmente mi abuela, con sus modales tan humildemente aristocráticos. Y nosotros tres, sí, tomábamos todo el vino del mundo por esos días y por los días que vendrían. Y yo casi no hablaba, o poquísimo, porque eran tan hermosas las disputas, diría Alan, las locas disputas entre mi abuelo Manuel, el anarquista, que había escrito una propia versión de El Quijote, y Fickman, que era también anarquista, y entonces entre ellos dos disputaban anárquicamente quién podía hablar luego con los fantasmas, con los espectros, con los ángeles. Bueno, deben haber sido dos anarquistas muy especiales, porque más que de política hablaban
de la fraternidad y del amor en la vida. Eso no me lo olvido nunca. Por eso yo mismo, si bien creo un pensamiento político, como tenemos todos, no quiero que caiga sobre mí la sentencia de Aristóteles cuando dice que solo los idiotas no tienen pensamiento político. Bueno, yo no quiero caer bajo el castigo de Aristóteles, pero también con los años uno va comprendiendo lo difícil que es entender qué es política y de qué hablamos cuando hablamos de política. Yo también, aunque parezca paradójico, en un tiempo creía que política era la disputa por el poder. Y ahora no sé si creo, pero sueño que la política se convierta alguna vez en la manera de administrar fraternalmente las buenas disputas por la verdad y la vida, hechas desde el amor y no desde el deseo de vencer al otro. Cuando eso suceda, tal vez el mundo cambie, y en ese nuevo mundo tal vez volvamos a verlo a Figman, porque honestamente las diferencias entre vida y muerte cada vez se me escapan más. Es cierto, como decía Rodolfo Walsh, otro entrañable amigo, que el único cementerio es la memoria. Y en esa memoria está vivo Figman y está vivo la delicadeza. No me olvido, por ejemplo, cómo amacaba a mis hijas pequeñitas cuando íbamos con él a la plaza. Una delicadeza que no sé cómo se podrá encontrar más en la vida cotidiana. En cuanto a datos concretos, yo ya lo he escrito mucho, pero bueno, lo sintetizo. Hice un juicio, no olviden que aparte de escritor, yo era casi un niño, tenía 20 años cuando me recibí de abogado, y eso me permitió hacer trámites, cosas, defender los derechos humanos y también defender, por supuesto, en ese marco, los derechos de Figman. Logré que me nombraran su curador y logré que los últimos 2, no 10 años de su vida, poder sacarlo del hospital e invitarlo a que estuviera en mi casa. Lo iba a buscar al hospital los viernes a la mañana muy temprano y el domingo no muy tarde, o si no el lunes a la mañana, tenía yo la obligación de volver con Figman al hospicio. Bueno, aprendí de esta forma, también insisto, de convivencia, de 3 días a la semana durante 2 años, muchísimas cosas. Nunca lo he negado, que he aprendido mucho de Figman todo, como también, insisto, aprendí muchísimo de mi otro maestro, Enrique Pichon Rivière. Y mi única pena en cuanto a ellos dos es que habiéndose cruzado los dos en el hospicio, Pichon Rivière como jefe de admisión, Figman como paciente, y esto es casi algo que nunca terminaré de entender, no se cruzaran en el hospicio, sabiendo ambos quién era el otro. Yo se lo pregunté a los dos. Nunca tuve una buena respuesta, por más que reconozco que mi libro Diálogos creo que está agotado, así que lo puedo nombrar sin pudor de estar haciendo la publicidad de mi libro. Ahí yo le pregunto en un momento dado, en uno de los tantos diálogos que tuve con Pichon Rivière,
le digo, maestro, ¿cómo pudo ser que no se cruzaron? ¿No? Todo dicho muy en forma delicada, porque no quería herir a quien yo amaba tanto, como era a Pillon. Y él, un poco al principio, como negándose a darme una respuesta directa también, porque yo sentía que Pillon tenía cariño por mí, trabajamos juntos en la universidad. Mi libro Conversaciones sobre Pillon, obviamente que está centrado como en esa modalidad de los griegos antiguos, ¿verdad? Que era el diálogo como construcción filosófica, poética, ¿no? Bueno, yo seguí el modelo, no decir que lo haya hecho bien, con que Platón organizaba los diálogos a partir de los diálogos reales que había tenido Sócrates con la gente en la plaza, donde en esa época trabajaban, dicho entre comillas, los filósofos, ¿no? Yo intenté seguir con ese modelo. No tengo respuesta porque Regín, como buena holandesa, me está diciendo centrar y ve al grano de la pregunta. Sí, muy bien, porque acá Regín hay una Vermeyer. pregunta muy concreta. No tengo respuesta concreta. Por eso. Tengo preguntas que nunca se cerraron, sospechas, pero también las veo como mínimas frente a un hecho muy significativo. Pillon-Rivière, como científico, hizo por la humanidad de la locura lo que no hizo nadie, al menos en su época. Incluso por eso la ley que se sancionara hace 10 años sobre derechos humanos y salud mental, en los fundamentos de la ley se lo nombra a Pillon-Rivière. Y Jacobo Friedman contribuyó desde su sufrimiento a abrirnos como la puerta de la necesidad de la justicia sobre los encerrados en los hospicios, por el único delito de haber escuchado las voces de los dioses, de los ángeles, que también habitan en todos nosotros, porque no creo que el ser humano sea mucho más que un ángel y un dios. Y esto da para una gran disputa posterior. Bueno, vamos a algo, más concreto. Y que entonces, sí, como son más concretas las preguntas, luego que las contesten Oscar sí, y Alan, porque sí, Alan también es muy sé, concreto. Sí. Acá, por eso, teatro, justamente. ¿Cómo puedo introducirme más en el arteterapia conducido a través del teatro en estos tiempos? Algo para recomendar, por favor. Sí, yo siguiendo, porque Vicente también es mi maestro, voy a ser concreto. Yo, dada mi experiencia más en teatro que en el ámbito de la salud mental, lo que recomiendo es el teatro invisible, que es una estética del brasilero Augusto Boal, sobre todo para estos tiempos, ¿no? O los tiempos que se vienen. El teatro invisible es hacer teatro sin que los espectadores sepan que uno está haciendo teatro. Entonces, por ejemplo, uno sale a la calle a comprar algo y lo para un policía porque no tiene permiso para salir a la calle, pero hace un poco de teatro y produce un bien, ¿no? Una situación de bienestar. Esto que lo tomamos con un poco de humor es algo que desarrolló el brasilero Augusto Boal el siglo pasado y que lo podemos hacer en cualquier lado, sin cobrar plata, sin invertir plata, libremente en la vida cotidiana. Bien, muy bueno. Después hay una pregunta bien concreta para Oscar, de la interesante conversación citada con Deleuze. Fue una entrevista oral, quieren saber. Sí, fue una exposición de Eduardo Pavlovsky en el seminario de la preuniversidad
de Madre Popular, de Madre de Plaza de Mayo, que hicimos con Vicente y muchos otros compañeros, un curso previo a la universidad. Eso lo tenemos, en Barbello tenemos la edición completa de todas los comentarios. De todos modos, acá hay algo que me gustaría leer de Victoria Lende, que está en el mail, porque me parece también muy importante. Más que pregunta, también hay algo que podemos leer en el chat, que nos dice, la frase de Vicente, la vida no se agota en nuestro cuerpo como materia, me hace pensar que en el aislamiento que reduce la posibilidad del encuentro de los cuerpos en tiempos de peste y muerte, podemos insistir en el acto como verdad, belleza y amor por el otro. Recordaba también los cuadernos de Gramsci por estos días, alguna línea de su correspondencia. Me pregunto, ¿cómo en medio de la exclusión, la marginación, en este estar encerrados por fuera, como dice Oscar, podemos encontrar un diálogo del que brote esa verdad, amor y belleza, que es la vida? Creo que en su pregunta está la respuesta, ¿no? Obviamente es una hermosa reflexión. Creo que es el arte. El arte de vivir, no solamente el arte como concebido como objeto. Creo que recién preguntaban sobre arte y arte terapia. Con Vicente hace 12 años venimos formando arteterapeutas. No voy a hacer demasiada publicidad porque no corresponde, pero sí que hemos llegado a una conclusión, por lo menos hablo por mí, por mis palabras, pero creo que estamos en esto bastante de acuerdo, que el arte es un modo de vivir, no es solamente una producción. El arte en el sentido amplio, ¿no? Y esto, bueno, no solo lo digo yo, lo han dicho muchos escritores, como Abelardo Castillo, entre otros, esto de que el poeta en realidad es la mirada, no solo las palabras. La mirada en la cual se ve la realidad está el artista. En este sentido, creo que sobre lo que trabajamos nosotros, que tiene que ver con el encierro, no solo el encierro del que me he referido al comienzo, sino el encierro en la propia problemática que nos separa del mundo y de las cosas, creo que también es el arte como un modo de jugar, como un modo de entender la vida de una manera un poco más liviana que como se presenta, ¿no? Y en estos tiempos de pandemia, donde todo parece tan trágico y tan apocalíptico, creo que cuando más tenemos que apostar a los vínculos, a los encuentros, como decía Alan, cuando se termine esto, volver a abrazarnos, cuando quizá nos parezcamos, como decía Vicente, fantasmas en una pantalla. Y en este sentido creo que todos los que estamos acá, de una manera u otra, compartimos esta esperanza que es una espera para volver a ser lo que queremos ser. Y quizás yo tengo la expectativa de que después de esta cosa tan rara, que no sabemos cuándo terminará ni cómo, algo mejor salga. Siempre tengo esa esperanza. Tengo hijos chiquitos y desearía de que el mundo cambie. Ya no tanto por mí, porque espero vivir 50 años más, pero bueno, ya mucho de lo que hice ya lo hice, pero sí por los que están por venir, los que están viniendo detrás. Creo que ellos se merecen que nosotros les dejemos un mundo mejor. Bien. Oscar Ciancio quiere saber, o se pregunta a sí mismo y les pregunta a Alan, a Vicente, cuando hablamos de la poesía de Jacobo, es como diría Pillon, de lo siniestro a lo maravilloso. Podemos decir es la diferencia que hacía Jacobo de su poesía con la de Artaud,
definiéndose él como poeta de la luz y Artaud como poeta de la sombra. En este punto, ¿podríamos decir que para el artista es un territorio que le es imposible actuarlo desde la razón? Diríamos entonces, bienvenida la locura creativa. Pregunta difícil. Hay algo que tiene que ver con la moralidad, con la moral. Y voy a leer un fragmento muy chiquito de Fishman en la entrevista famosa que le hace Vicente. Bueno, está hablando, Vicente le está preguntando sobre la locura en la obra, y en un momento Fishman le responde sobre la demencia. Y le dice: la demencia debe ser vista desde un punto de referencia moral. A esa pobre gente que está en el hospicio habiendo pasado por lo más horrible, habría que darle buena comida, enseñarles a sentarse en la mesa, a no robar, a no blasfemar. Hay que cambiar fundamentalmente la higiene. Es que el hambre, el abandono, la suciedad, las humillaciones, la crueldad de la pobreza contribuyen al deterioro sin tregua de la criatura humana, de su cuerpo y de su alma. Es cierto, en mi poesía invocaba la locura. Aquí se conoce la locura. Esto es lo que decía yo al principio, ¿no? Cómo la obra y el pensamiento de Fishman tienen mucha profundidad para leerlo una y otra vez. Porque acá hace una diferencia entre la moral y entre la locura y la demencia. Y dice, vendría a decir Fishman, si la demencia es jurídica, debería ser moral. Pero ¿qué sigue pasando hoy con la locura? En nuestro afán fraternal e inclusivo de darle un lugar a la locura, la llenamos de moral, ¿no? La locura creativa es buena, la locura destructiva es mala, la locura linda es buena, la locura fea es mala, la locura segura es buena, la locura peligrosa es mala. Entonces, ahí yo me pregunto hace tiempo, ¿no? ¿Por qué nos cuesta mirar esos fenómenos extraordinarios de los estados de nuestros cuerpos, de nuestras emociones, donde se nos confunden la realidad con la fantasía y donde descubrimos otras realidades? ¿Qué pasa que nos hace tener tanto miedo a la sinrazón, tener tanto miedo a la anormalidad, tener tanto miedo al caos, que colocamos a la locura, a la sinrazón y a la anormalidad y al caos en relación a la moral, a lo malo, ¿no? Yo no puedo responder desde el punto de vista de Pichon, porque, bueno, yo no le tengo mucho cariño a Pichon Rivière por cuestiones más personales, pero sí le tengo mucho cariño y respeto a mi amigo y maestro Vicente Citolema, no así a Pichon Rivière. Pero sí creo que hay que discutir y hay que debatir sobre en qué lugar ponemos cada uno de nosotros y nosotras a nuestras propias locuras, ¿no? Y por qué sistemáticamente evitamos estados como el estado de caos, el estado de locura, el estado de sin razón y de anormalidad. Yo intuyo es que porque todos queremos estar incluidos. Yo tenía un amigo que falleció lamentablemente, que decía, yo no quiero que me incluyan en esta sociedad de mierda. Quisiera agregar algo a esto que dice Alan con mucha... Te quedaste congelado, Oscar. A ver. ¿Escuchás, Oscar? No, se quedó congelado de la imagen de Oscar, así que mientras él haga un esfuerzo de volver, vos podés leer. Puedo leer más preguntas. Hay varias inherente a la diferencia, en mi comentario, a la diferencia entre enigma y misterio. Estamos acostumbrados en general a pensar, a tener un pensamiento científico. Oscar, te quedas muy congelado. Hay algo con la conexión tuya que anda un poco mal.
Mucho más. Sí, pero te quedas congelado. ¿Se escucha? No, te quedas muy congelado de la imagen y Ahora sí. ahora sí, sí, no, sí, no. A ver, probá. La conexión tuya está inestable, como dicen. Y la cabeza Caótico. también. Sí. A ver. ¿Hiciste algo para mejorar? Si no, pasamos a otra pregunta y vemos. No, sigan porque se me apagó el teléfono. Ah, por eso. Bueno, seguimos. Acá hay varias personas que quieren saber un poco más, tipo anécdota de cómo era la convivencia con Jacobo. Si tenés algo más para contar, cómo fue para él salir del Borda y quizás encontrarse con amigos afuera, hacer una vida Sí, normal fue, y volver otra vez el lunes al manicomio. Primero, Figman, cuando yo lo conozco, si bien no tenía 80 años como yo ahora, pero creo que él tenía 72, creo, más o menos, 70 años, pero su cuerpo estaba muy deteriorado. No es fácil vivir 30 años en un hospital psiquiátrico. Lo extraño es que no hubiese estado más deteriorado. Por lo tanto, de alguna forma, él se sentía como seguro en el hospital por la cosa médica. Él pensaba que a pesar de todas las cosas, ahí era un hospital y que si le pasaba alguna enfermedad, podía como tener como un espacio de resguardo. Y sobre eso, yo nunca quise disputar con lo que decía Friedman. Era un hombre al que yo le reconocía la absoluta capacidad para discernir sobre su vida. Hubiera sido una contradicción. También quiero como que se tenga claro que Friedman era como un hombre muy como comunicado digamos, con el mundo, pero muy espiritual. Y cuando sale y ve la gente y todo eso, se siente como golpeado por, entre otras cosas, por el ritmo. Cuesta entender a la gente joven, yo recién lo entiendo ahora, que también para Friedman la manera mía de hablar rápido entonces, de caminar rápido, de decir una cosa y luego querer hacerla ya, para colmo yo estaba trabajando en esa época mucho de periodista y daba clases y todo eso, era una vida muy agitada. Y ahora entiendo, porque lo sufro en carne propia, que hay ciertas edades en que uno tiene como, permítanme decirlo sin pudor, tiene cierta ligereza en la cabeza y cierta o bastante lentitud en el cuerpo. Y entonces Friedman, estar en la calle de un lado a otro, y es un poco, él prefería como estar tranquilo, hablar. Entonces cuando llegaba a mi casa, él prefería estar conmigo y hablar de muchos temas, escuchar música. Yo tenía una buena colección de música clásica y él amaba la música clásica, amaba hablar en un espacio diferente. Es decir, por ejemplo, a él le gustaba que disputáramos sobre Platón y Aristóteles, porque paradójicamente yo siempre me sentí más afín a la filosofía de Platón y él, al contrario, más aristotélico, cuando uno mismo en la propia obra de Friedman podría decir que hay más influencia de Platón
que de Aristóteles, pero así son los enamoramientos. Vicente Uno a siempre veces volviendo a los griegos. se enamora no de quien tiene que llevarse mejor, a veces te enamoras un poco de quien no te llevas tan bien. Filosóficamente, él estaba más enamorado de Platón, de Aristóteles, aunque sus ideas no eran tan afines. Bueno, ¿a dónde voy? Porque entre otros, la patrística romana tiene mucho, está más ligada a Aristóteles que a Platón. Pero bueno, Feynman de esas cosas quería hablar conmigo, hablábamos en el hospital, pero cuando hablábamos afuera, él se sentía como más libre, más él. Algo que recuerdo, Feynman siempre estaba como en precaución en el hospital. Siempre me decía, Vicente, no hable fuerte que nos escuchan. Y es peligroso que nos escuchan, porque usted por ahora puede salir, pero yo me quedo acá. Y si los médicos escucharan todo lo que nosotros hablamos, a mí me puede ir mal. Entonces, y lo decía como riendo, pero también con una cierta advertencia, y lo creía porque se acercaba un médico, se acercaba un enfermero, y él ya cambiaba, se quedaba silencioso, miraba para otro lado. Es decir, le gustaba salir del hospital, pero quería más bien estar conmigo en mi casa, hablar tranquilo. También es cierto que hicimos algunos amigos. Por ejemplo, se hizo muy amigo de Aldo Pellegrini. Aldo Pellegrini, médico, poeta, uno de los historiadores del arte más importantes, crítico de arte, traductor de la obra de Artaud, de Breton, de buena parte del movimiento surrealista, y Feynman había conocido personalmente a Breton, Artaud. Entonces los encuentros de ellos dos, que lo hacíamos en la librería que Aldo Pellegrini tenía en la calle Suipacha antes de llegar a la avenida Santa Fe. Y los sábados a la mañana íbamos con Feynman a la librería. Y ahí entonces yo me ponía más como al costado para poder verlo, y Pellegrini y Feynman, que tenían más o menos la misma edad, se peleaban tanto, pero tan fantásticamente, porque el tema era que Feynman creía, y lo decía en voz alta, que los poetas surrealistas eran blasfemos, que Artaud, Dios estaba enojado con él. Y bueno, y Aldo Pellegrini, que los amaba y que los había traducido, se peleaba mucho. Y después salíamos, y yo estaba como, cuando veía que ya se enojaban mucho, como yo los amaba a los dos, no quería, entonces intercedía, y bueno, como un hijo en el medio de dos padres, trataba de decirle, no, Pellegrini, usted tiene razón, y apenas Feynman me miraba como diciendo, ¿qué has hecho, Dios mío? ¿Me abandonaste? Entonces yo agarraba y me ponía del lado de Feynman, tratando de ponerme bien, y casi siempre, como le pasa al tercero en cuestión, los otros dos terminaban atacándome a mí. Eso le gustaba mucho a Feynman, así ya que es vida cotidiana concreta. Todas las veces que salíamos a caminar, siempre los sábados era ir a la librería, se llamaba El Dragón, y estaba a metros por Suipacha, sin cruzar Santa Fe, casi llegar a la esquina. Oscar, ¿vos querías agregar algo? Sí, quería retomar, más que agregar lo de Vicente, quería retomar porque en este encierro la tecnología me ha acosado. Entonces no me anda internet y pongo el teléfono, pero no me doy cuenta que el teléfono está descargado y se apagó. De ahí me quedé fijo en la pantalla y con la palabra la estratosfera. Pero me parece retomar... ¿Eh?
Y Me estaba parece en medio interesante. de explicación, sí. Sí, estaba retomando algo que dijo Alan y que de alguna manera está en la ley de salud mental y que lo venimos viendo también con Vicente, discutiendo y hablando, porque me parece algo realmente novedoso para esta época, no para otras, pero sí para esta época, y tiene que ver con la potencia sanadora del arte. Porque hay una diferencia entre curar y sanar. ¿No? Sanar es mejorarse a través de una práctica social, como nos contaba recién Alan. Y curar es mejorarse a partir de un tratamiento que dirige a alguien que no es la persona que está sufriendo. En este sentido, creo que esta época está asignada por el pensamiento científico. Vos te remitís, Vicente, a los griegos, yo me remito al vienés. Freud decía que había tres pensamientos: el anímico, el místico, perdón, el religioso y el científico. Estos tres confluyen y siguen funcionando en nosotros. Hoy más que nunca no se admite en general en la cultura predominante otro pensamiento que no sea científico, que es el que resuelve los enigmas. Todo enigma pues, va a ser resuelto. Si no es resuelto ahora, será resuelto en el futuro. En cambio, los misterios, no. Por eso decía antes que hoy, en esta charla, a mí me gustaría, personalmente, dejar dentro del área de los misterios los supuestos o los llamados delirios de Friedman, para poder acrecentar y llevar a esta discusión entre si el delirio, si hay derecho al delirio, si el delirio es parte del arte, si el arte verdadero se basa en el delirio y lo otro es creatividad, como decía Alan, o si tenemos que llegar a alguna conclusión. Para lo cual, los que nos basamos en algunas ciencias para poder acompañar el curar de algunas personas que pueden estar padeciendo, tenemos que tener en cuenta que también existen los misterios y que probablemente nunca lleguemos a entender completamente o de forma verdadera lo que le sucede a otra persona. Y esto es un acto, podríamos decir, de humildad, de reconocer los límites y de acompañar sabiendo que no vamos a entender ni todo y a veces poco. Por lo cual me parece que esta es una discusión que en esta época y referido a este encuentro plurinacional de prácticas comunitarias en salud, estamos dando cuál va a ser el lugar del arte en los tratamientos, en la vida cotidiana, en las prácticas sociales, en todo lo que el arte abarca. Bien. Muy bien. Yo veo que... es Oscar Sancio. ¿Qué tal, Oscar? Sí, no, si escuchan, porque en este punto, ¿qué tal Vicente? Pero en este punto, porque decía Alan y lo que estaba hablando Oscar, es un punto que me es muy caro a mí, ¿no? En el sentido de que es algo que me vengo preguntando desde cuando me dediqué a la actividad artística y empecé a visitar los manicomios y de mi convivencia con mi abuelo paterno, que él ya tenía era paranoico, era lo que estaba diagnosticado, ¿no? Como que era paranoico con idea de persecución. Y él siempre estuvo en casa y convivió con nosotros. O sea que desde muy chico se puede decir que yo conviví con esa locura, digamos, que entraba en esto en el orden de lo familiar. Pero digo esto porque cuando Oscar decía del arte como sanador, yo me lo pregunto mucho eso, porque digo, ¿no será que el arte es como sanador de acuerdo a quien lo usa? Porque yo siempre pienso que, por eso hoy era la pregunta mía con el tema de Jacobo y de Artaud, que hay artistas que tienen una potencia en su arte
que no lo lleva a sanar, lo lleva en algunos casos a la misma muerte, por esa pasión que tienen. Entonces, eso es como algo que me pregunto, ¿no? O sea, la pasión del artista, esa intensidad que pone en la obra, que está por encima de todo en muchos casos, y que le cuesta la vida. Y otra cosa es ese arte de que por ahí el que decía Vicente, que habla de Pichon Rivière, que es poder transformar en lo siniestro en maravilloso. Yo creo que hay artistas que no pueden pasar de lo siniestro a lo maravilloso, que quedan ahí. Y digo esto no por hablar de un punto, ahora que te veo, Alan, cómo te va, que te estoy viendo en el video, a mí no me juega el tema este de bueno o malo. Yo estoy de acuerdo con vos, no me pongo en ese lugar, pero me pregunto esto, ¿no? Es decir, hasta dónde, cuando pensamos en el arte, pensamos como que el arte es el sanador, sino más bien diría cómo lo usamos o en qué sintonía está ese artista que está trabajando en ese punto. Sí creo que en lo que tiene que ver con la salud es una buena herramienta, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero me parece que es un tema como para pensarlo, ¿no? Yo me gustaría comentar más a título personal. En mi caso, la vocación de aprender y la búsqueda de conocimiento fue más sanador. No me animaría a decir que mi ejercicio de intento constante de crear obras de arte, la gran mayoría de las veces fracasa. No me animo a decir aún que sea sanador o que me haya curado de algo. Porque hay como una situación que es constante. Todo proceso creador inevitablemente te lleva por desequilibrios, por emociones desagradables, por cosas que a nadie le gusta pasar. Entonces, desde ese punto de vista, yo quizás me animaría como a destacar la vocación de aprender, ¿no? Y los procesos de aprendizaje que uno puede atravesar en cualquier ámbito, artístico o no. Creo que el aprendizaje es sanador. Hasta ahí llego yo. Bien. Bueno, estamos llegando ya casi a las 2 horas. Muy bien. Y veo que el público de a poquito se está como despidiendo, algunos se van. Y tal vez, si no hay nadie más que realmente quiere decir algo urgente, podríamos dejar este hermoso encuentro por terminado y será seguramente hasta una próxima vez. No sé si Sí, Oscar quiere. invitarlos a todos y a todas a visitar la página del Encuentro Plurinacional de Salud Comunitaria, el Facebook, para poder enterarse de todas las actividades que hacemos que tienen que ver con el arte y la locura y con la vida en general. Néstor, apaga el micrófono. Con la vida en general. Creo que ahí van a encontrar, y sería muy lindo que puedan sumarse, seguir al Facebook décimo encuentro de prácticas, encuentro plurinacional de prácticas comunitarias en salud. Lo voy a escribir en el chat para que todos ustedes lo encuentren, y ahí van a ver todas las actividades que hacemos. Y que tienen que ver no solamente con arte y salud, que es una parcialidad del sujeto, sino con todo lo que somos. Así que yo los despido, les agradezco toda la atención y el amor que han puesto para estar aquí. A mis colegas y a Regine, que también es una fuerte militante desde sus jóvenes años, no desde ahora. Así que, un codo para todos. Un codo para todos. Salimos. Que tengan una linda noche, que terminen bien el día. Gracias.
Saludos a besos y saludos a todos.